Bienvenidos a esta ponencia que he denominado Andrés Bello, el cosmógrafo del siglo XIX. Andrés Bello López fue el mayor divulgador de la ciencia durante la primera mitad del siglo XIX en la América. De allí que se puede afirmar fue el mayor cosmógrafo durante el siglo XIX en lengua española. Nació en Caracas en el año de 1781 en el seno de una familia de artistas. Sus inicios académicos los encontramos en la Pontificia Universidad de Caracas. Hoy en día la conocemos como la Universidad Central de Venezuela, la UCV, donde en el año de 1800 recibe su título como bachiller en arte y ciencia. Ese mismo año llega a Caracas Alejandro de Humboldt junto con Ernst von Plan. El gran sabio alemán Humboldt, maravillado por el trópico caraqueño, inicia una serie de exploraciones por Caracas e invita al joven Andrés, quien apenas contaba con 18 años y ya hablaba perfectamente idiomas como el inglés, el francés, manejaba el álgebra, la geometría, el dibujo y la matemática. Es muy posible que desde el telescopio acromático Dollond, instrumento que acompañó al barón de Humboldt por toda la América, Andrés Bello viera los cielos capitalinos por primera vez en estos instrumentos. Pero lo que sí estamos seguros es que Andrés Bello, junto con el sabio alemán Humboldt y von Plan, se registra la primera ascensión oficial de la silla de Caracas. Es muy posible que el gusto por estudiar las ciencias naciera a raíz de las conversaciones y los intercambios que realizara el barón de Humboldt, von Plan y Andrés Bello. Es así que llega el año de 1809 y Bello realiza su primera publicación en nuestro país, que es un calendario astronómico, el cual recibe el nombre de Calendario Manual y Guía para el Forastero del año de 1810. Este documento es el primer libro editado, producido íntegramente en Venezuela. Es un calendario astronómico que contaba con información histórica, geográfica, lingüística y toponímica. En este documento observamos los primeros trazos de la epacta, algo que trabajará toda su vida con gran empeño y entusiasmo el maestro Andrés Bello. La epacta es la forma que a través del cálculo matemático se predice cuándo ocurrirán los cambios de las fases lunares en un año solar, partiendo de la primera luna nueva o novilunio, que ocurrirá el 1 de enero de ese mismo año. La epacta permite calcular las fechas en que se producirán las lunas nuevas en ese año, por tanto predice las fases que tendrá la luna durante el año en curso. Cabe destacar que la precisión manejada por el joven Andrés Bello en ese tiempo, al calcular la epacta para el año de 1810, nos llena realmente de asombro, pues partamos del hecho de que solamente él contaba con lápiz, papel y el auxilio de algunas tablas astronómicas. Bello predice la fecha de la siguiente manera. Tomemos como ejemplo el emblemático día 19 de abril. Abril 19, jueves santo, luna llena a las 10 horas 20 minutos de la noche en Libra. Si llevamos esta fecha con nuestros apps del Stellarium, nos daremos cuenta que tan solo la predicción tiene una diferencia de 40 segundos en la actualidad. Andrés Bello conocía y manejaba grandes disciplinas científicas y estaba al día en todos los adelantos. Cuando llegó su periodo de exilio en Londres,
Publicó alrededor de 40 documentos que fueron distribuidos en las distintas publicaciones de la época para toda la América, en donde daba a conocer los avances científicos de sus tiempos. Ya cuando retoma sus tierras americanas y se instala en Chile, el rol de divulgador es mucho mayor y más contundente, al proponer desde la educación básica y formal la enseñanza de la astronomía y el pensamiento crítico, sin discriminación de sexo, tipo de piel o condiciones sociales. Así decide escribir en el año de 1848 su maravilloso texto Cosmografía, libro totalmente científico con los últimos acontecimientos astronómicos de la primera etapa del siglo XIX. Fue el creador del primer observatorio astronómico en Chile para el año de 1852, y muchos de los observatorios del sur fueron auspiciados por sus discípulos, quienes empezaron a realizar, como por ejemplo en Argentina, Domingo Faustino Sarmiento en el año de 1872, el primer observatorio en tierras argentinas. Con un lenguaje didáctico y popularizó términos y conceptos que en ocasiones podían ser complicados, que incluía y aplicaba siempre a la vida cotidiana. De esta manera preparaba paulativamente al público lector de toda la América los adelantos científicos. Su éxito como educador circuló por toda la América hispana, y aunque su mayor brillo lo conozcamos en la gramática española, Andrés Bello siempre buscó divulgar un conocimiento que era ignorado por sus lectores suramericanos, con la intención de producir un discurso motivador para que se produzca una ciencia local y regional. Su última batalla educativa lo gana de forma póstuma ante la Real Academia Española, cuando en el año de 1925 es incluido el español de América como una contribución lingüística al DRAE. Ese mismo año de 1925, el diccionario de la Real Academia Española afirma el carácter distintivo e independiente que tiene el español americano, sin renunciar a las lenguas hispanas. Para que entendamos mejor este postulado, tomemos la palabra butaca, palabra de origen caribe que pasó al español. La butaca, que todos conocemos, ese asiento de una inclinación de 45 grados que nos permite, estando sentado, ver perfectamente hacia tanto los cielos como el horizonte, nos proporciona un extraordinario confort. Ahora imaginemos al mundo sin butacas. ¿Cómo sería la medicina? ¿Cómo disfrutaríamos del cine? Y mejor aún, ¿se imaginan los futuros viajes espaciales sin una butaca caribeña? El gran humanista de América, Andrés Bello López, parte a la eternidad el 15 de octubre del año 1865. Es por este motivo que desde el Centro Astronómico Caronte proponemos que todos los 27 de octubre se celebre el Día de la Astronomía Nacional en Venezuela como un homenaje al maestro Andrés Bello López, ya que en esa fecha se editó por primera vez su primer libro sobre astronomía. Muchísimas gracias. Les habló Benigna Moreira
con la ponencia Andrés Bello López, el cosmógrafo del siglo XIX. Gracias.